En 1980 concluía la dictadura militar más larga del siglo XX en el Perú. El país retornaba a la democracia con la inauguración del segundo mandato de Fernando Belaúnde Terry. Asimismo, el país ingresaba, sin saberlo, a una de las décadas más difíciles de su historia contemporánea. Ingresaba a la década perdida. Esto, debido a la débil capacidad del Estado, durante los gobiernos de Belaúnde y Alan García, hacer frente al proceso de descomposición política, social y económica, que experimentó el país debido a la profunda crisis económica y al accionar de las bandas terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Con la reelección de Fernando Belaúnde Terry como presidente, muchas de las reformas más radicales del gobierno militar son derogadas, como devolver los medios de prensa a sus legítimos propietarios. El gobierno generó muchas expectativas entre la población, ya que se trataba del retorno a la democracia. Pero la población, lo que no sabía, es que en esta década, aparecerá un fenómeno terrorista denominado Sendero Luminoso, que hará que todo el Perú entre en conmoción. Sería un coche bomba. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Colabora ya, colabora ya! Este grupo terrorista, dirigido por Abimael Guzmán, a partir de 1983, intensificó su campaña, imponiendo un régimen de terror en el sur andino y asesinando a miles de campesinos y autoridades locales. La reacción del Estado, sin embargo, fue lenta. Se declaró el estado de emergencia y se envió a las Fuerzas Armadas a combatir a los subversivos. El hecho agravó el conflicto, pues costó miles de vidas. Desde 1982, el Perú estuvo marcado por la crisis económica generada a partir de la crisis de la deuda en México, y que tuvo un efecto profundo en las economías de toda Latinoamérica, y los países decidieron replantear sus políticas económicas. En 1983, ocurrió un fenómeno del Niño que golpeó fuertemente al Perú, ocasionando sequías e inundaciones, lo que afectó la agricultura y el mercado de alimentos. A partir de ese mismo año, la caída de los precios de los metales inició una preocupante crisis económica, reflejada en las dificultades para el pago de la deuda externa y un fuerte aumento de la inflación y la devaluación del sol. En 1985 entra por primera vez en el poder, el partido aprista, representado por Alan García. Los primeros años de su gobierno se caracterizan por un populismo de Estado centrada en arriesgadas medidas económicas que trajeron una situación de aparente bonanza. Ese mismo año, el sol es reemplazado por el INTI con un valor de 1000 soles, aunque la transición monetaria solamente concluyó en enero de 1986. 1986, fue uno de los más violentos de su presidencia. El ejército sofoca una rebelión en un penal de Lima, en la que perdieron la vida cerca de 300 amotinados. También se produce un escándalo, al descubrirse que Víctor Polae Campos, antiguo miembro del partido aprista, y entonces el máximo líder del MRTA, escapa de prisión, junto a miembros de la cúpula de dicho movimiento. En 1987, el presidente García anuncia la estatización de la banca, causando pánico en el sector financiero. La medida fue tomada a causa de las desigualdades sociales y económicas que padecía el Perú, lo cual prometía ampliar el acceso al crédito al pequeño empresariado. El Movimiento Libertad y Mario Vargas Llosa saltan a la palestra política, siendo los principales opositores a esta medida.
Inmediatamente, el Perú entra en una grave crisis económica, que lleva a una hiperinflación histórica, y al empobrecimiento de amplios sectores de la población, así como el colapso de los servicios públicos. En conclusión, el Estado peruano, en la década de los 80, no estuvo preparado para enfrentar a un enemigo interno como Sendero Luminoso y como el MRTA, los cuales proponían un tipo de guerra no convencional, para la cual, las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional, no estaban preparadas. Y de ello, la principal afectada con la guerra interna fue la población peruana, sobre todo la población rural de las zonas de emergencia, en donde el conflicto fue mucho más encarnizado. Al mayor comisario. Eso es lo que vivíamos, temor, salíamos a las calles a borrar pintas. Los terroristas hacían pintas en las paredes y cuidaban sus paredes con arma en mano. Además, ni el gobierno de Belaúnde, ni el de García, tuvieron la capacidad de enfrentar la crisis económica, heredada del gobierno militar. En ambos casos, se evidencia una falta total de capacidad de los respectivos equipos económicos para plantear alternativas a la crisis.